Palabras para expresar el impacto que ha tenido en mí hasta ahora. Cada vez que escucho un sermón, yo digo, ese es el video que les voy a enseñar a mi iglesia, y hasta ahora ya tengo 8 que les voy a enseñar. Así que estamos bien enterados de que esta es la primera conferencia, de que el pastor Mitchell no está físicamente con nosotros. Él se fue desde septiembre con Jesús. El pastor Glenn Clark también fue a ver con Jesús. Se le escogió el mismo día para irse con el Señor. Y muchos de nuestros hermanos en otros países están escuchando ahora, pero no pudieron viajar con nosotros. Mi buen amigo Nigel Brown y muchos otros que no están con nosotros esta mañana ni esta semana. El pastor Warner está recuperándose de una estadía en el hospital, está en casa, pero esta es la conferencia más poderosa y estoy seguro que todos los que yo he mencionado hasta ahora están sintiendo la fuerza y el poder de esta conferencia donde sea que estén. Y esta es la increíble dimensión que el pastor Mitchell nos dejó con la visión para nuestro compañerismo, que estamos preparados no solo para sobrevivir, pero también para florecer y prosperar, no importa lo que esté pasando con nosotros. Pero quiero hablar esta mañana con ustedes acerca de algo que yo creo que todo pastor lo ha predicado y ha llegado a varias conclusiones y revelación de una manera muy apropiada. Mucho de lo que quiero ministrar o hablar esta mañana, estoy seguro que ya ha sido tratado o hablado o predicado, pero hay una cosa la cual todos nosotros tenemos en común esta mañana. Y eso es que cuando se trata de una crisis, cuando se trata de enfrentar un evento catastrófico o evento traumático que nunca hemos experimentado antes, todos necesitamos ayuda para prosperar, para procesarlo. Todos necesitamos ayuda. Sea que tú seas pastor, nos agarramos el teléfono y llamamos y pedimos ayuda. Venimos a la iglesia. Si tú eres miembro de una de nuestras iglesias, vas a la iglesia para el propósito de oír revelación que pueda calmar la tormenta, que te dé revelación para que te ayude a procesar lo que está sucediendo y pasando por todo el mundo. Y en realidad ya tenemos como 10 meses, estamos bastante hondos en lo que hemos llamado la crisis de una era. Yo he escuchado personas decir eso, esta es la peor trauma, el peor crisis que hemos experimentado, y probablemente sea verdad, pero yo creo que la manera como nuestro compañerismo está estructurado, el tipo de las cosas que el pastor Mitchell impartió, nos enseñó y estableció en los fundamentos de nuestro compañerismo, nos hace excepcionalmente capaces de tratar con una crisis, procesarlo con revelación. Y no estoy hablando solamente de sobrevivir una crisis, yo estoy hablando de florecer en una crisis. Estoy hablando de tener fruto y prosperar durante una crisis. Estoy hablando de que Dios haga más durante una crisis de lo que lo hemos visto hacer antes. Y cuando todo se termine podamos decir seguro que la mano de Dios, su diestra, estuvo con nosotros. Honestamente, para mí, el momento, el destaque del año 2020 para mí no fue la crisis, porque hubo una dimensión sobresaliente trabajando, y eso es lo que Dios hizo el año pasado. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Almas salvas, familias viniendo a la iglesia, liberación. Las conferencias fueron hechas, algunas demoradas, otras por la internet, pero plantamos tantas iglesias el año pasado como hemos plantado siempre. Esos son los momentos destacados del año pasado. Ahora, a pesar de todo eso, hubo una sombra sobre el año pasado y tuvimos que hacer muchos ajustes. Algunas cosas que queríamos hacer no pudimos hacerlas. La mayoría de las cosas se han mantenido intactas. De eso se trata esta conferencia esta mañana. Y
Pero que quiero hacer esta mañana es que quiero poner la crisis en contexto, en perspectiva. Y puede ser cualquier crisis. Familias pasan por crisis, hay tropiezos, fracasos, trauma y problemas. Y las iglesias pasan por traumas internamente, cosas suceden los cuales ponen una congregación o una iglesia en crisis, y lógicamente las cosas pueden pasar mucho más allá del control de una manera internacional, igual que esta pandemia. Pero tenemos que reaccionar, tenemos que responder, y de esto es lo que se trata, y esto es lo que quiero hablar esta mañana, es poner la crisis en una perspectiva. Y el título de mi sermón es Prosperando en la crisis, porque eso es lo que vamos a hacer yendo a casa de esta conferencia. 2021 va a ser un año donde la iglesia prospera. No estoy interesado con lo que pasa políticamente, no me importa lo que pasa de la pandemia y las restricciones y todas esas cosas. Eso va a suceder, eso quedará ahí. La mayoría de eso no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos es estar seguros de que vamos a cooperar con Dios para que su iglesia prospere en medio de todo eso. Así que vamos a leer nuestro texto. Si tú crees que tú has pasado por una crisis este año, mira, simplemente escucha lo que vamos a leer ahora esta mañana. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, o la muerte de Esteban. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. O sea, todos fueron esparcidos de sus hogares, de sus ciudades, por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastraba tanto hombres como mujeres y los entregaba a la cárcel. Por eso, entonces, esto es para donde viene el progreso. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que decía Felipe, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Eso casi no hace sentido, no puedes ponerlo al lado uno del otro. Entonces esto nos obliga a poner la crisis en una perspectiva. Hay ciertas cosas las cuales nunca cambian. Mira, vamos a examinar por un momento el nacimiento de la iglesia primitiva. Jesús fue crucificado, puesto en una tumba. 3 días después Él resucitó de entre los muertos. Esto cambió todo. Ahora finalmente los discípulos se han convencido. Algunos dudaron, dice que hasta después, pero la mayoría están convencidos que Jesús les apareció a los discípulos y a los 500 otros en su cuerpo resucitado, dándoles a ellos sus órdenes. En Hechos 1:8 recibirán poder. Eso es un Jesús, un Cristo resucitado, diciendo eso: recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y serán testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Esto suena muy bien, esto suena increíble, esto suena que la iglesia finalmente va a llegar a su gloria, esto suena poderoso y grande. Van a ser testigos, van a viajar hasta los fines de la tierra, pero lo que él no menciona es la atmósfera de crisis que va a envolver la iglesia mientras están haciendo todo eso. ¿Por qué no dijo nada de eso? ¿Por qué él no mencionó el problema, la deuda, la persecución? Van a ser esparcidos. Él dejó todo eso fuera del mensaje. Le dijo: les voy a dar poder y van a ir hasta el fin de la tierra a predicar el evangelio. Mira, el problema es que tenemos una manera
de pensar equivocada o errónea. Pensamos que el tiempo tiene que ver con circunstancias favorables y la ausencia de crisis. Entonces vamos a considerar el tiempo que Dios escogió para todo esto. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, o sea, eso es cuando, en otras palabras, cuando quiere decir el tiempo de Dios, o cuando Dios escogió hacer algo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley. La otra traducción dice, pero cuando el plan de Dios, el tiempo apropiado llegó, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿cuándo fue el tiempo adecuado de Dios? Vamos a mirar esto. Ningún profeta por 400 años, el mundo entero estaba muerto espiritualmente. No había voz activa de Dios. Los romanos controlaban el mundo, eran paganos, eran pervertidos, adoraban a dioses falsos, malvados, y destruyeron el mundo entero civilizado. Los cristianos eran tratados como criminales, eran puestos en la cárcel. Pusieron un sistema religioso puesto en Jerusalén y después llamaron pidieron la ejecución de Jesucristo, que fuera hecho por los romanos. ¿Tú crees que eso no fue favorable, verdad que no? En la plenitud del tiempo, Dios entró en el mundo y encontró maldad. Considera la iglesia. Leímos nuestro texto. Traté de darle énfasis a las cosas que declara, y todas son utilizadas de una manera exagerada en aquel tiempo. Una gran persecución, no una pequeña persecución, no un poquito de problema, no un poquito de oposición, una gran, enorme persecución se desató contra la iglesia. Y todos fueron esparcidos, arrancados de sus casas. No puedes ni imaginarte de eso. Tú tienes una casa, tu casa está segura, tú pagas tu renta, pagas tu agua, pagas tu electricidad, no tienes dudas. Regresas de esta conferencia, vas a poder entrar en tu casa y vivir tu vida cómodo, seguro. Y todo eso es algo que todos tenemos confianza, pero físicamente fueron sacados de sus casas y tuvieron que encontrar refugio. La palabra esparcidos significa de que fueron apartados, separados de sus casas, no solo de sus casas, de sus ciudades, de su propia nación. Hombres piadosos sepultaron a Esteban. Al mismo tiempo que eso está ocurriendo, uno de los líderes de la iglesia, Esteban, fue llevado, fue enterrado, y tuvieron gran lamentación, estaban llorando. Alguien dijo, esto no debe estar sucediendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo pensé que teníamos el Espíritu Santo, yo pensé que teníamos favor, estábamos viendo milagros, personas estaban resucitados de los muertos, enfermos sanados, cojos caminando. ¿Por qué Dios permite todo esto? Otra traducción lo dice, que hubo una gran e implacable persecución. Y después sigue en el versículo 3, dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia y atacaba a los creyentes, entraba a todas las casas arrastrando hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Esteban fue apedreado a la muerte. Santiago decapitado, Pedro preso y sentenciado a muerte. Y trata de imaginar Joe Campbell apedreado a la muerte, Richard Rubin decapitado, Greg Mitchell arrestado, puesto en la cárcel, sentenciado a la muerte. Yo me pregunto cómo esto afectó a la iglesia de Jerusalén, cómo afectaría a ti si nosotros pasamos por eso. Pero ellos pasaron y Jesús no los avisó que eso iba a pasar. A no ser decirles de que hombres te van a odiar y te van a maltratar, pero eso no fue muy específico.
Hechos 12, en aquel tiempo, el rey Herodes, un hombre tenía ese poder, mucho poder, extendió su mano para hacerle daño a la iglesia y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Tú tal vez digas, un momento, pastor, yo pensé que este era el tiempo perfecto de Dios, la plenitud de Dios. ¿Qué es esto? El punto que quiero hacerte es lo siguiente, mira, es de que la crisis no es nada nuevo para la iglesia. Cuando llegó la plenitud del tiempo, fue enfrentada con crisis. Y el pensar que sería lo contrario sería lo mismo de decir que puedes entrar en el campo enemigo y pensar de que no vas a tener problema, todo va a salir color de rosas. Oh, como somos la iglesia, lleno del Espíritu Santo, yendo a todo el mundo, predicando el evangelio. ¿Qué? ¿Estás jugando conmigo? Mira, el diablo tiene poder en la tierra para resistir a través de crisis, para demoralizar la iglesia. Ponte a pensar de cuánto la iglesia primitiva tuvo que tratar de procesar todo al mismo tiempo. Hubieron crisis, persecución, están siendo arrastrados de sus casas, varios líderes están siendo martirizados, otros están llevados presos, y todo esto está pasando, tienen que procesarlo. Estamos tomando acciones hostiles contra un enemigo que está bien armado. Estamos tratando de recuperar lo que el diablo ha robado y no quiere dejarlo ir, no quiere soltarlo. Ahora, en nuestras vidas, seguro, probablemente nada ha sido tan efectivo como el COVID, el corona, para tratar de menospreciar la influencia, el impacto que tiene la iglesia. Y lógicamente el objetivo con toda crisis es de tratar de silenciar la iglesia, intimidar la iglesia, y ese esfuerzo está sucediendo ahora mismo. Pero primero te digo, yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir de que el diablo me venga a intimidar o me ponga miedo o temor en el punto de que yo no puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, ni tampoco tú debes hacer eso como iglesia de Jesucristo. Ahora déjame, hablando poniendo la crisis en perspectiva, vamos a hablar un poco de la historia. Tú tal vez no hayas aprendido la historia americana, así que tal vez yo sería la primera persona que te informa de esta historia. En el principio del siglo pasado, de 1914, 1918, por 4 años, el principio de la Primera Guerra Mundial ocurrió y la epidemia de la gripe española ocurrió. Solamente en Inglaterra. Solo en Inglaterra hubo 744,000 de sus hombres jóvenes murieron durante esa guerra. Tenían en aquel entonces una población de 43 millones. 744,000 de sus hombres jóvenes, futuros líderes, futuros carpinteros, futuros padres, futuros hombres de negocios, futuros arquitectos, futuros hombres de influencia, futuros líderes de una manera o de otra, fueron barridos y borrados en un periodo de 4 años. 744,000 muertes en una nación sería lo equivalente de 5.6 millones aquí en los Estados Unidos hoy, en un periodo de 4 años. La horrible escala, además de la guerra de 1918, la Primera Guerra Mundial, la epidemia de la gripe española. Es imposible, si estás vivo hoy, el pensar eso. El virus afectó 500 millones de personas en todo el mundo y mató, dicen que COVID ha matado 1.9 millones en todo el mundo. Esta gripe española mató de 20 a 50 millones de víctimas por todo el mundo. No había vacuna, no había antídotos. Eso es más que todos los soldados y civiles muertos durante la Primera Guerra Mundial.
Mientras la pandemia mundial duró 2 años. Mientras la pandemia mundial duró 2 años, un número significativo de muertes se concentró en 3 meses, especialmente crueles en el otoño de 1918. Historiadores creen ahora que la gravedad mortal de la segunda ola de la gripe española fue causada por un virus mutado que se propagó por los movimientos de tropas en tiempo de guerra. No podemos comprender eso. Una guerra mundial brutal, cientos de miles, millones de muertes, una pandemia y todo eso pasando. Eso es algo pequeño, ¿no? Para alguien que se acaba de salvar y estás enfermo y has tenido eso. Pero ¿sabes qué más sucedió durante ese tiempo? El primer avivamiento pentecostal de 200 años en la plenitud del tiempo. En 1904-1905, avivamiento de Gales. Fue el mayor avivamiento del siglo XX. Fue uno de los eventos más dramáticos que tuvo efecto en la población. Desencadenó avivamientos en otros países. El movimiento mantuvo llenas las iglesias por años, colocando asientos y pasillos de la iglesia bautista de Swansea durante más de 20 años. Mientras tanto, el despertar barrió el resto de Inglaterra, Escandinavia, partes de Europa, Estados Unidos, los campos de misiones de India y el Oriente, África y América Latina. Entonces, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, 1914, el avivamiento de Gales ya tenía impulso suficiente para ir internacional, y durante el mismo tiempo de la guerra, durante el mismo tiempo de la epidemia de la gripe, quiero declararte que la iglesia de Jesucristo estaba prosperando y creciendo. La mayoría de ustedes, muchos de ustedes, especialmente pastores, conocen la historia del pentecostalismo, pero escúchame mientras te leo este corto artículo, porque las fechas son importantes basado en lo que estamos hablando. Dice: el pentecostalismo moderno comenzó en el 1 de enero de 1901. Cuando Agnes Osman, estudiante de la escuela bíblica de Bethel en Topeka, Kansas, él habló en lenguas. En el 3 de enero, Parham y una docena de otros estudiantes también hablaron en lenguas. Parham y sus seguidores se mudaron después a Texas y comenzaron un avivamiento espiritual en 1905. Esto lo siguió por lo que fue conocido como el avivamiento de la calle Azusa, centrado en la misión evangélica de la fe apostólica en la calle Azusa, Los Ángeles, California, dirigida por un predicador afroamericano, William José Seymour, el cual había estudiado con Parham en 1906. Seymour predicó que Dios enviaría un nuevo Pentecostés y la gente oraba por uno, y fue recompensado cuando él y su congregación comenzaron a hablar en otras lenguas. Este acontecimiento fue ayudado en gran medida por los pensamientos apocalípticos provocados por el terremoto de San Francisco, otro evento trágico y de crisis, y empezó a hablar de las promesas bíblicas. Esto aconteció en gran medida. Ocurrió poco después, desencadenó un poderoso avivamiento religioso impulsado por 3 doctrinas de salvación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo, en el cual los dones del Espíritu Santo se vieron en gran escala. Se dice que más de 13,000 personas dice que hablaron en lenguas en el primer año del avivamiento de la calle Azusa. Al principio, las ideas pentecostales florecieron en grupos de iglesias individuales por todos los Estados Unidos y se divulgó como fuego. Pero no fue hasta 1914 que se fundó la primera denominación pentecostal, la Iglesia de Dios en Cristo. La primera iglesia pentecostal en Inglaterra fue fundada por William Oliver Hutchinson en 1908 en el Salón de Misiones de Manuel en Bournemouth. Se convirtió en la sede de la red de iglesias pentecostales que se conoció como la Iglesia de la Fe Apostólica. Otras de las primeras denominaciones pentecostales fue la Iglesia Pentecostal Elim, fundada en 1915 en Irlanda, en el medio de la Primera Guerra Mundial, en el medio de esta pandemia. Esto en Irlanda por un galés llamado George Wesley. En 1914, la Asamblea de Dios empezó. En 1919, 1924, las Asambleas de Dios fueron a Inglaterra, Canadá y Australia. En 1918, en la cumbre de la pandemia, matando millones. Y mientras estaba acabando la Primera Guerra Mundial, Amy McPherson predicó por todo el país, predicando el evangelio de su carro, y esto trajo un increíble avivamiento en 1923, cuando abrió el templo de Los Ángeles. En la plenitud del tiempo, el pentecostalismo renació.
La iglesia sobrevivió y floreció y progresó mientras el mundo estaba destrozándose. Sobrevivió la pandemia. Dios hizo algo durante eso que venció la pandemia. En la Segunda Guerra Mundial, adelanta unos cuantos años, un par de décadas, Inglaterra perdió 384,000 soldados muertos en combate. Ellos perdieron 70,000 civiles, más de la mitad solo de la ciudad de Londres. Imagínate tratar de pastorear una iglesia en Londres en medio de la guerra. Bombas cayendo todas las noches. Más de 40,000 civiles murieron apenas en Londres. ¿Cómo hubiéramos sido líderes de nuestro compañerismo en medio de esa atmósfera? Y el hecho es que durante esa guerra y el tiempo que pasó después, la iglesia no trató con la crisis con éxito. Iglesias literalmente desaparecieron y evaporaron. Yo estuve involucrado en las negociaciones de comprar la primera iglesia, el primer edificio de la iglesia de Washington en Inglaterra. Era un edificio que los dueños eran 8 hombres bautistas que se salvaron y se bautizaron en 1918, 1920 durante ese gran avivamiento que barrió por Inglaterra. Y después de la Primera Guerra Mundial, esa iglesia siguió creciendo y prosperando. Estos hombres se salvaron, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia que tenía 700 y 800 personas y no es un edificio tan grande, estaban exprimidos en un pequeño barrio, pero dice que tenían servicios domingo por la mañana, 3 o 4 servicios, domingo por la noche, miércoles por la noche. Él me habló de los avivamientos, de predicadores que venían a predicar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia literalmente desapareció, excepto un pequeño puñado de personas que iban, lo que me trae a mi próximo punto. Y quiero hablarte acerca de características únicas que debemos considerar, porque mira, la crisis pueden ser mal manejadas. Hemos visto en nuestro compañerismo pastores que han que no han tratado bien con esta pandemia, han luchado, han tenido problemas con esta pandemia. Hay personas que están aquí que han tenido dificultades con el temor, la confusión que nos ataque de nuestra misión y nos aparte de ella en medio de esta pandemia. He escuchado personas que me dicen, bueno, pastor, yo voy a esperar hasta que esto se acabe. Yo le mando a mi iglesia que escuche las predicaciones de El Paso y de Prescott. Y después regresaremos a lo normal. Bueno, ¿cuándo va a llegar lo normal? Yo quiero saber cuándo va a llegar lo normal. El 31 de diciembre no trajo un final a todo lo que estaba pasando el año pasado y de repente enero primero estamos en un año nuevo y ¿qué? No hay crisis. No fue así. La crisis no respeta la fecha en el calendario. Y mientras una crisis puede afectarnos y nos ha afectado, no podemos permitir que nos defina. Vamos a definirla. Y eso nos cabe a nosotros como pastores y como líderes. Ahora todos hemos estado diciendo, como ya lo dije, nunca hemos visto algo como esto en nuestra vida. Santos de generaciones pasadas te mirarían y te digan, bienvenido al equipo, bienvenido al club. O tal vez te miran después de que tú describes y cuentas tu crisis y te dirán, ¿perdón? ¿Qué dices? ¿Has leído tu Biblia en Hechos capítulo 8, Hechos 12? Ahora no estoy disminuyendo esto. Yo he tenido 2 pastores que han muerto de esto, uno en Los Ángeles y uno en Oaxaca. Yo estuve pensando de Pal Rojas, el pastor que se fue con Jesús en Los Ángeles, y yo llamé a mi hijo esta mañana viniendo a la iglesia solo para hablar con Joe un poco acerca de él y de su familia, cómo las cosas van con su esposa y cosas por el estilo. Yo he tenido personas en mi iglesia que se han enfermado mucho. Mi pastor asistente, su hermano, Pastor López, lleva 8 semanas en el hospital, mucho de ese tiempo entubado con un ventilador en medio de esa crisis. No estoy disminuyendo la crisis,
Pero toda clase de actitud se han formulado que hemos observado de noche al día. Todos naturalmente somos temerosos, incertidumbre, con miedo, pero has plantado las semillas de corona en un campo como ese y de repente como pastores estábamos tratando con niveles de temor irracionales de miembros de nuestras propias congregaciones. ¿Qué es lo que hace una crisis? ¿Cómo es que nos afecta como compañerismo, como iglesia, como miembros de congregaciones, como pastores? ¿Qué es lo que nos hace? Y estoy hablando de cualquier crisis. Puede ser la crisis que te estoy hablando hoy o puede ser algo personal. Tal vez tú hayas pasado. Nosotros pasamos por crisis personales. De repente la gente no dejó de morirse o problemas financieros no dejaron de ocurrir. Por eso tuvimos todos los crisis comunes y corrientes junto con esto. Lo que la crisis hace es que rompe el ritmo de la vida, quiebra el fluir natural, la ocurrencia normal de la vida. Dios ha creado la naturaleza, tu cuerpo físico, para que funcione con un cierto ritmo. Tú sabes que tu corazón palpita 102,000 veces al día. Tú respiras más de 20,000 veces al día. Tu cuerpo es como una orquesta tocando una sinfonía. El corazón, el palpitar, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, todo en sincronización. Y la enfermedad es cuando el ritmo de tu cuerpo es interrumpido. Tu corazón, tus pulmones, tu sistema nervioso, el fluir de sangre, coágulos de sangre, todas esas cosas. La enfermedad es el aspecto demónico de la enfermedad, es el diablo haciendo lo que está tratando de hacer con la iglesia, lo cual es interferir con el ritmo de tu cuerpo. Cuando estás saludable hay ritmo, hay palpitar, hay respiración, todo funciona como Dios lo hizo que funcionara. Todos nuestros ministerios, cómo funcionamos como iglesia, como compañerismo, tiene un ritmo repetitivo, fuerte de movimiento. Y cuando esto es interrumpido, grandes problemas pueden ocurrir. ¿Qué hace el doctor? Él trata de hacer con que el ritmo de tu cuerpo funcione. Si el corazón para, te empiezan a conectar cables en tu pecho para que el corazón vuelva a palpitar, para que la orquesta vuelva a seguir tocando. El COVID, ha interrumpido el ritmo continuo de nuestro ministerio, la habilidad de reunirnos, las evangelizaciones, los conciertos, los estudios de Biblia, compañerismos. Ya no podemos tener más compañerismo. Conferencias han sido reestructuradas, reorganizadas en marzo, 10 días después del corona, y fuimos cerrados. En El Paso tuvimos la primera conferencia 100% en línea. Hicimos todo lo posible para mantener el ritmo. Avivamientos fueron interrumpidos. Muchas de nuestras iglesias no han tenido avivamientos y ministerios evangelistas. Yo tengo que decirte que todo eso ha sido interrumpido. Se han estado en casa mirando el teléfono, esperando que alguien los llame. Cuando el ritmo es interrumpido, ocurre la debilidad en nuestro cuerpo físico y también en la iglesia. Y si nos descuidamos, nuestro ritmo pasa a ser nuestra zona de confort. Si no podemos funcionar como siempre lo hemos hecho, entramos en pánico, nos deprimimos. Un pastor entró a mi escritorio el otro día y me dijo: "Oh, Pastor Stevens, estoy tan deprimido. Yo quería derrumbarlo ahí mismo. No estoy deprimido, estoy tratando de descubrir cómo mantener el ritmo de la iglesia". Pero uno dice: si no podemos reunirnos, no podemos tener compañerismo, no podemos tener conferencias, no podemos tener avivamientos, entonces mejor vamos a rendirnos y estar deprimidos. Y no estoy solamente preocupado de personas en nuestras iglesias que están tratando de resucitarlos y que su ritmo vuelva a funcionar otra vez. Estoy preocupado de pastores también.
Y esto tiene efectos a largo plazo. Si todo esto hubiera durado unas pocas semanas, vamos a decir de marzo 18, cuando empezó, hasta digamos al final de abril, 6 semanas, no hubiera sido ningún problema para que todos regresaran a lo que estábamos haciendo antes. Pero ahora, ya llevamos casi un año en esto, de nuestro ritmo siendo interrumpido, y personas ahora han establecido nuevos hábitos. Personas que antes venían a 3 servicios por la semana. En mi iglesia cualquiera puede venir a cualquier servicio que quieran venir, pero ya no todos han venido o vienen. ¿Por qué? Porque han establecido el hábito. Vamos a la iglesia el domingo por la mañana, demasiado problema prepararse para ir por la noche, o el domingo por la noche lo miramos por el live stream. Ahora ya no es o regresar a lo que hacíamos antes automáticamente, porque nuevos hábitos fueron establecidos. Y sabías que hay personas que se han salvado en nuestras iglesias en los últimos 5, 6, 7, 8, 10 meses. Todo esto es lo único que ellos saben. Ellos nunca han visto el ritmo natural de cómo nuestras iglesias y ministerios funcionan. Pero cuando tú interrumpes los hábitos de las personas, ellos forman hábitos nuevos. Y no es fácil recuperarlos. Y esto nos trae a la relevancia y la importancia y la necesidad de la predicación. Yo quiero que cada uno de mis pastores esté predicando su propia iglesia. No andes escuchando a la iglesia del Paso. Tú eres el pastor de ellos, tú los conoces, tú buscas de Dios para ellos. Ellos necesitan que tú hagas eso para ellos. Cada pastor tiene que dirigir su rebaño a través de la predicación de la palabra de Dios. Y lo siento si no tengo nada nuevo que ofrecerte hoy. Pero para mí, el COVID, el corona, me ha recordado y me ha resaltado la importancia crítica de lo que yo hago. Buscar de Dios, asegurarme de que estoy completamente preparado cuando estoy delante del púlpito para ministrar la palabra de Dios a un pueblo de los cuales están traumatizados y temerosos y con inseguridad y no saben lo que está pasando, ni lo que va a pasar. Necesitan una palabra clara de Dios, y ese es mi trabajo, esa es mi labor, y tengo que hacerlo, y mejor que tú hagas lo mismo. Mejor que tengas la mente de Dios para tu iglesia. Y toda iglesia es diferente de estado a estado. De California a Nueva York, de Florida a Texas, de Arizona, y todo por en medio. Hay cosas diferentes que están pasando, distintos niveles de la pandemia. El pastor Ruby y el pastor Campbell tuvieron grandes números de pandemia, tuvieron que proteger las ovejas, como predicando el evangelio, la rama, una palabra a su tiempo. Es nuestro llamado y nuestra responsabilidad de poner las cosas en una perspectiva, de no permitir que la gente gobierne sus decisiones por lo irracional. Tal vez lo hagan, pero mejor que sea en el contexto de yo hacer un esfuerzo de predicarles a ellos revelación y claridad. Nuestro trabajo es convencerlos, traerle la esperanza y la visión, que se mantengan vivas, apaciguar sus miedos. Lo que hacemos es vida o muerte para la iglesia de Jesucristo. Si nosotros vamos a ver la iglesia prosperar y florecer en el 2021, y creo que lo vamos a ver un avivamiento, un movimiento mundial, el cual va a asombrarnos de una manera increíble. Pero eso tiene que ocurrir, pastores haciendo su trabajo y cumpliendo su llamado. La gente van a sobrevivir y florecer y prosperar, y quién sabe lo que va a pasar, no tenemos la menor idea. Dios que nos ayude a todos. Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo, si tú escribes
Si tú lees la carta, él está en una crisis personal, está luchando con sí mismo y Pablo le escribe a él y a nosotros: predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta en toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo esto, soporta aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me acuerdo de Pedro, que estuvo escribiéndole a la iglesia que estamos hablando en Hechos capítulo 8. Le está escribiendo a una iglesia, a un pueblo los cuales están bajo una persecución increíble, han sido esparcidos de sus hogares y está en un nivel de pánico que ha ocurrido por la iglesia, que han sido esparcidos por todo el mundo. Un comentarista que yo leí dijo que la persecución puede causar crecimiento o amargura en la vida cristiana. La respuesta determina el resultado. Al escribirle a los creyentes judíos que luchan en medio de la persecución, Pedro los anima. Pedro los anima a comportarse con valentía por la persona y el programa de Jesucristo. El pastor Warner recientemente estuvo en el hospital. Él estuvo intubado por 2 días. Estuvo por su garganta incómodo, horrible, especialmente porque tuvieron que sedarlo y no tumbarlo completamente, pero él está medio consciente, pero no 100% consciente. Está sintiendo el temor y el pánico y la inseguridad, que es lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y mientras el pastor Warner me estaba contando, yo estoy sufriendo, yo odio ver a mi pastor en esa situación, en esa circunstancia, pero me dijo que había una enfermera, habían como 8 personas que entraban y salían de su cuarto haciendo esto y aquello y lo otro, encendiendo cosas, pagando cosas, haciendo exámenes, pruebas y todo eso. La mayoría no hablaban, no decían una palabra, pero había una enfermera en particular que me encantaba. Cuando este enfermero entraba, este enfermero hablaba conmigo como que yo le podía responder y él no podía responderle. Él bromeaba, le contaba: todo va a salir bien, estamos llegando al final de todo esto. Y el pastor Warner dijo: nunca voy a olvidarme de este hombre, de este enfermero, porque sus palabras me acalmaron y hicieron las circunstancias soportables. Predica la palabra. Vamos por eso entonces a cerrar por una estrategia futura. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener el ritmo de nuestros ministerios. Vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, nada nuevo. Cuando Greg Mitchell pasó a ser el líder de nuestro compañerismo, esto no es una era nueva, una fase nueva, una cosa nueva, una doctrina nueva. Esto es lo que el pastor Mitchell empezó y va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir ver eso creciendo, que el pastor Mitchell empujó esa bola de nieve que siguió colina abajo, y siguió creciendo y creciendo y creciendo, volverse con más influencia y más fuerza con el tiempo. Nuestro compañerismo fue hecho para este tiempo. El pastor Mitchell siempre nos dijo: yo no levanté este compañerismo, Dios lo hizo. Y nos haría muy bien recordarnos eso. Así que mira, vamos a casa de esta conferencia para inspirar a nuestras iglesias con gran esperanza, gran fe y gran expectativa para lo que va a venir. Y no es el albo de la crisis del diablo, es desinflar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra expectativa. Alguien una vez me dijo: cuando todo esto se acabe, pastor, no vamos a tener una iglesia. Yo te reprendo en el nombre de Jesús, ponte detrás de mí, Satanás. No vamos a tener una mejor y mayor iglesia, más de lo que hemos tenido antes. Y si en este altar esta mañana vamos a declararle guerra en el reino espiritual y vamos a creer en Dios por la victoria. La crisis y el avivamiento no es nada nuevo.
Es el tiempo perfecto de Dios para traer el avivamiento pentecostal más increíble que el mundo ha visto. Vamos a agradecerle a Dios por eso esta mañana.